Dios les bendiga. Hace unos momentos estudiando la palabra de Dios, llegué a una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con qué tan poderoso es el evangelio que tú recibiste y qué tan poderosa es la conversión que tú hiciste y qué tan poderosa es tu fe. Pregunto esto porque muchas de las veces predicamos de una manera, enseñamos de una manera, pero sí está muy claro que la mayoría de los creyentes o los cristianos en las iglesias estamos batallando con actitudes, con comportamientos, con conductas, con carácter, cuando pienso yo que en verdad deberíamos estar luchando con pecado, que debe de ser una de las batallas o de las guerras que nosotros debemos de librar. Y creo que la razón por la que estamos luchando o batallando mucho más con ese tipo de actitudes o de conductas o comportamientos tiene que ver con la base, con el fundamento. Eh, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si nosotros seguimos este patrón de pensamiento, debemos de llegar a la conclusión de que el hombre cuando llega a Cristo, la vieja naturaleza muere y al hombre les da una nueva naturaleza. La vieja naturaleza de tinieblas, de pecado, de muerte, de maldad, muere y al hombre le es dada una nueva naturaleza, y esta nueva naturaleza tiene que ver con la regeneración, con la justificación, que somos hechos justos ante Dios y posicionalmente somos perfectos porque fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Entonces, mi pregunta original, ¿qué tan fuerte es tu cristianismo? ¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Qué tan fuerte es en lo que tú creíste? Y la razón por la que llegué a esta pregunta es porque la mayoría de los cristianos verdaderamente estamos batallando con cosas que deberíamos de ya haber vencido desde el principio que creímos. Y esto lo vemos en la iglesia primitiva. O sea, la iglesia primitiva no estaba luchando ni batallando con este tipo de cosas por periodos prolongados, digamos. La iglesia primitiva más que todo estaba batallando con persecución, con personas que los maltrataban, etcétera, 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 pero no leemos en la Biblia, con excepción quizá de los Gálatas que se regresaron al judaísmo, y de los Corintios que en verdad era una iglesia muy carnal, pero por lo general nosotros vemos en el Evangelio, tanto en el Evangelio como en las cartas paulinas, un patrón de conducta muy diferente, un cambio totalmente drástico, que no se ve hoy en día, que no se experimenta hoy en día. Y yo creo que esto debe de ser así, esto debe de cambiar, porque por más que leemos la Biblia y por más que oramos y por más que vamos a la iglesia, no hay esos cambios que se supone que se deben de generar, y se deben de generar desde el inicio, desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que por escuchar el Evangelio que se fue predicado a nosotros y por haber creído en el Señor, nosotros somos salvos y recibimos la salvación, pero recibimos también un cambio de naturaleza. Y yo sé que me estoy repitiendo, pero voy otra vez a esto, porque para mí es muy importante. ¿Qué quiere decir cambio de naturaleza? Bueno, es como la noche y el día. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Entonces, como fuimos rescatados de la vana manera de vivir, entonces ahora
necesitamos entender que somos llamados a vivir en santidad y que somos llamados a vivir en verdad, en justicia, y practicar todo esto que la Biblia dice que nosotros ya tenemos, que nosotros ya recibimos. Personas de repente le piden a Dios que les ayude con su carácter, le piden a Dios que les ayude con su conducta, cuando en verdad, si nosotros somos nacidos de nuevo y si el Espíritu Santo mora en nosotros, esas cosas casi, podríamos decirlo, ya deberían de haber sido asuntos tratados y resueltos dentro de un primer año quizá de una conversión. Me voy a Hebreos capítulo 6, donde dice Pablo que dejando ya los rudimentos de la fe, de la doctrina de Cristo Jesús, y creo que esto se refiere a que una vez una persona es salva y tiene el conocimiento de la salvación y de lo que Cristo hizo por él en la cruz, una vez la persona tiene el conocimiento bíblico de lo que le ocurrió, le pasó, entonces esta persona ya deja esto como un fundamento, como un primer escalón para continuar escalando en la vida cristiana, para continuar creciendo en la fe, pero vemos que esto no ocurre. La mayoría de las personas o los creyentes se quedan ahí, se quedan como bebés espirituales o como niños en Cristo, sin un avance en el crecimiento en su vida espiritual. Y creo que esto tiene que ver con eso, de que quizá no estamos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros y que ya es un hecho y que solo necesitamos echar mano de eso y poner esas cosas a un lado que antes éramos, esa vana manera de vivir, esa conducta negativa o equivocada, ese pensamiento negativo, este sentimiento negativo, como dice Proverbios 4, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana toda la vida. Bueno, sí, de ahí sale todo, pero se supone que una vez nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en el Señor, recibimos la salvación, la vida eterna, entonces nuestro corazón es cambiado. Como dijo Dios a Jeremías, que le iba a quitar al pueblo el corazón de piedra y le iba a dar un corazón de carne. Entonces, yo creo que en el momento de la conversión, en el momento de la regeneración, que es un acto totalmente que tiene que ver con Dios y no con nosotros porque lo recibimos, pero con Dios porque es Dios el que lo da, es Dios el que lo hace. Es una obra del Espíritu Santo, la regeneración, que simple y sencillamente regeneración significa pasar de muerte a vida. Entonces, por eso hablamos de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ya cambió nuestra naturaleza, cambió nuestra manera de vivir, de pensar. Por eso en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5 habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a la obediencia a Cristo. Esa es la enseñanza. Una mente renovada, con un corazón renovado. Si Dios ya renovó nuestro corazón, que es nuestra mente, entonces nuestro pensamiento debe de ser renovado, nuestra emoción debe ser renovada, nuestras acciones deben ser renovadas, nuestras actitudes deben ser renovadas, nuestro comportamiento entonces debe de ser renovado. Y dudo mucho que esto deba de ser un proceso que dure 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, porque vemos en cristianos que siguen con las mismas conductas de hace 5, 10, 15, 20 años y que por más que se les enseñe la palabra de Dios o la Biblia, no la cambian. Siguen actuando igual, siguen pensando igual, siguen hablando igual.
y por ende no hay un crecimiento espiritual en ellos. Y verdaderamente yo como pastor me preocupa mucho esto. Me preocupa muchísimo porque de repente nosotros pastores cuando nos estamos preparando para leer la palabra de Dios, también nos preparamos para pensar en una palabra para la congregación. ¿Qué Dios tiene para la congregación que pastoreamos? ¿Qué palabra Dios nos da que es necesaria para la edificación de la congregación? Y de veras, sí me preocupa esto porque sí entiendo que la obra de Cristo en el creyente, una vez hecha, debe de ser eficaz y debe ser poderosa. Por eso mi pregunta, o sea, ¿qué tan poderosa es tu fe? ¿O qué tan poderoso es tu cristianismo? ¿O qué tan poderoso es aquello que recibiste o creíste? Porque si aquello en lo que tú creíste, aquello en lo que tú recibiste, no es tan poderoso como para cambiar tu conducta, como para cambiar tu carácter, como para cambiar tu actitud, entonces mucho menos va a ser poderoso para salvar tu alma. Entonces, de veras, esta es una reflexión, estoy profundizando en ella, nada más sentí en este momento grabar este pedazo de, 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 de información que estoy digeriendo, porque debemos de saber que si mi fe no es poderosa para entender que Dios ya me cambió y me transformó y que yo debo de andar en novedad de vida y en esa nueva transformación, entonces mi fe no puede ser poderosa para mover montañas y mucho menos para ser salvo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, porque juntamente estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si yo digo que ya no vivo yo, creo yo que a lo que Pablo está refiriendo tiene que ver con las actitudes, el comportamiento, el carácter, las cosas que ofenden a los demás, las cosas que lastiman a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras familias. Para darles un ejemplito un ejemplo muy pequeño, mujeres cristianas con esposos inconversos que le llaman a demonios a sus esposos. Esto es antibíblico. El punto de vista de esta mujer está equivocado. Ese tipo de línea de pensamiento está equivocado. La persona no sé de dónde lo agarró porque no es bíblico. Entonces, sí necesitamos nosotros definir una línea, poner un eh, parámetro, estar dentro de un perímetro de entendimiento, una línea de pensamiento bíblica, transformada por el Evangelio que recibimos, que es poderoso no solo para salvación, sino que dice Pablo que es poder de Dios para salvación, ¿sí? En Romanos 1:16, pero también es poder de Dios para transformación, porque es por el Evangelio que nosotros no solo somos salvos o recibimos salvación, sino somos transformados. Entonces esa transformación debe de manifestarse no solamente al mundo, sino debe manifestarse en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trato con los demás, en nuestra conducta, en nuestras actitudes. Para mí, lo evidente, lo externo es lo evidente, sabiendo que lo externo proviene de lo interno. Todo este tipo de actitudes negativas, pensamientos negativos, aún malas palabras. Debemos de saber que Jesús dijo que en Marcos dice que del corazón es de donde sale todo lo malo, y Santiago dice que del corazón salen las guerras y las disensiones. Entonces, debo de creer, entiendo que bíblicamente una persona nacida de nuevo tiene un corazón nuevo, ha sido cambiada y ha sido transformada, y esto se tiene que manifestar en hechos, en obras, en comportamiento, en carácter, en conducta. Se los dejo ahí. Estoy
un poco preocupado, estoy buscándole. Ojalá y pueda tener más para compartir más adelante. Quiero tomar nada más este momento para decirles que el amor de Dios es maravilloso y que por medio del amor de Dios somos transformados, y la Biblia habla de que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y necesitamos esto. Estábamos compartiendo el día de ayer en la congregación en Romanos capítulo 2, cómo por la conducta de los que predicamos bonito, pero no hacemos lo que predicamos, o de los que dice Pablo, tú que predicas que no se debe de hurtar, hurtas; tú que predicas que no se debe adulterar, adulteras. En esto Dios es blasfemado, y necesitamos entender que cuando nosotros tenemos malas conductas, tenemos malos pensamientos, tenemos malos comportamientos, Dios es blasfemado. Dios es el que es avergonzado, el evangelio es avergonzado, la iglesia es avergonzada, los pastores que enseñamos somos avergonzados, porque se supone que si estamos haciendo la obra y la labor de Dios, debe de efectuarse en cada persona ese cambio, debe efectuarse en cada persona esa transformación, y es interna, pero debe manifestarse externamente. Es Dios el que lleva a cabo la transformación, es Dios el que lleva a cabo el cambio en nosotros internamente, y es la responsabilidad de Dios hacerlo, y de hecho el Espíritu Santo lo hace por medio de la regeneración, pero es responsabilidad nuestra el manifestarlo externamente. Dios trabaja internamente con nosotros y nosotros manifestamos externamente la obra que Dios hace internamente en nosotros. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Seguimos en victoria. Bendiciones.